Hola, soy Melanie Dayana Valverdillera, estudiante de psicología. En esta oportunidad les daré a conocer sobre la importancia, ¿no?, de la ética en el ejercicio de la psicología en el Perú. Considerando nuestro contexto social, ya sea político, económico y cultural, mi enfoque será explicar cómo los principios éticos se aplican a la realidad peruana actual y qué desafíos enfrentamos como futuros profesionales de la salud mental, ¿no? Primeramente es importante entender que la ética no solo es cumplir con normas o códigos. La ética profesional es una forma de actuar responsablemente con compromisos humanos y social, buscando, ¿no?, siempre el bienestar de la persona como lo que trabajamos, con los que trabajamos, ¿no? Y en el caso de la psicología en el Perú, esto se vuelve aún más complejo porque trabajamos en un país con más profundas desigualdades, ya sean sociales, mucha gran diversidad cultural y una fuerte crisis política. Un dato alarmante es que, según el Ministerio de Salud, más de 900.000 personas acudieron por atención en salud mental en los primeros 6 meses del 2024. De estos casos, más de 10.000 fueron episodios graves de depresión y casi 3.000 intentos de suicidio. Estas cifras muestran una enfermedad silenciosa y frente a eso los psicólogos debemos actuar con ética, ¿no?, con humanidad y con claridad sobre nuestras prioridades. Por ejemplo, si un psicólogo atiende en un centro de salud donde solo hay una plaza para todo un distrito, ¿a quién debe atender primero? ¿A un adolescente con intentos de suicidio reciente o a una madre que está en duelo? O sea, no en duelo de la muerte de su hijo. Estas son muchas de las preguntas que cada quien nos hacemos. Este tipo de decisiones son dilemas éticos, porque ninguna opción es fácil y ambas personas necesitan ayuda urgente. Además, en un país con alta desigualdad social, muchos no pueden pagar atención psicológica. Un paciente puede necesitar varias sesiones, pero apenas tiene para pagar la comida. No, en este caso, el psicólogo debe reflexionar éticamente. ¿Sigo mi tarifa normal o busco modo de ayudar? Algunos profesionales usan tarifas sociales, es decir, más bajas o colaboran con, ¿no?, con lo más poco. Otro punto alarmante es que no todo malestar psicológico es una enfermedad. Muchas veces las personas reaccionan con tristeza, ansiedad o enojo frente a una realidad difícil. Todo esto es a falta de empleo, violencia, discriminación. A veces los psicólogos podemos cometer el error de patologizar estas emociones, es decir, tratarlas como si fueran trastornos, cuando en realidad son respuestas humanas a situaciones injustas. Por ejemplo, ¿no? Una mujer ha sido víctima de racismo en su trabajo. Puede sentirse desmotivada y retraída. En vez de etiquetarla con depresión clínica, primero debemos escuchar su historia y entender su contexto. Ahora, hablemos de un tema muy importante que viene a ser la diversidad cultural, ¿no? En el Perú tiene más de 47 pueblos indígenas y muchas comunidades urbanas con raíces migrantes. Cada grupo tiene su propia forma de entender la salud, la, tanto la enfermedad, la familia o la espiritualidad, ¿no? No podemos aplicar una misma técnica psicológica para todos. Por ejemplo, en comunidades ayaninkas, los problemas de salud mental se abordan en conjunto con el sabio o curandero, ¿no?, de la comunidad. En estos casos, el psicólogo no debe imponer su método, sino dialogar y colaborar con estas prácticas locales, siempre que no atenten contra los derechos. Pero esto también tiene límites. Si una práctica cultural causa daño, como en el caso de castigos físicos a niños como forma de educación, no podemos justificarlos. En nombre de la cultura,
Aquí entra la necesidad de evitar el relativismo, ¿no?, cultural, que en aceptar todo sin cuestionar. También debemos evitar el imperialismo epistemológico que es imponer la psicología occidental como si fuera la única válida, ¿no? La clave está en el diálogo de respeto entre los saberes. La ética también se pone, ¿no?, a prueba en nuestro contexto de crisis política y social. En los últimos años hemos tenido presidentes destituidos, protestas violentas y un crecimiento o una crisis sentimental, ¿no?, de desconfianza hacia las instituciones. Esto ha generado un malestar emocional colectivo. Muchas personas sienten frustración, inseguridad, desesperanza. Entonces, el psicólogo debe estar preparado para abordar no solo problemas individuales, sino también el sufrimiento social. Por ejemplo, ¿no?, en una comunidad eh, afectada por conflictos sociales o minería ilegal, la población puede sentir miedo, estresarse y angustiarse colectivamente, ¿no? Esto se llama trauma colectivo. Y atenderlos requiere entender la historia, los factores sociales y el entorno político. Entonces, en la práctica profesional también surgen retos éticos concretos. Uno de ellos es la confidencialidad. En Lima, una persona puede ir al psicólogo sin que nadie se entere, pero en una comunidad pequeña como en Huancavelica, ¿no?, donde todos se conocen, mantener la privacidad es muy difícil. ¿Qué pasa si una persona llega al consultorio y su vecina está en la sala de espera? Aquí, el psicólogo debe encontrar la forma creativa de proteger la intimidad del paciente, obviamente que sin romper la confianza de la comunidad. Otro reto es el consentimiento informado. En las ciudades, una persona firma un documento y listo, pero en muchas comunidades andinas las decisiones importantes se toman en familia. Por ejemplo, un adolescente que ha tenido ideación suicida quizás no quiere o no quiera, ¿no?, que su papá se entere, pero la familia exige participar. El psicólogo debe medir o mediar, respetar la autonomía del joven o la joven, ¿no? Y al mismo tiempo incluir a la familia cuando sea culturalmente adecuado. También es parte de la ética reconocer nuestros límites profesionales. Si no tenemos la formación adecuada para tratar un problema complejo como la esquizofrenia o abuso sexual infantil, debemos derivar a otros especialistas. No es poco profesional, al contrario, es una muestra de ética y humildad. Un punto que a veces se olvida es que los psicólogos también debemos ejercer lo que se llama advocación, ¿no? Es decir, usar nuestra voz profesional para defender los derechos de las personas. Por ejemplo, si trabajamos con niños en un colegio público y notamos que hay muchos casos de bullying o ya sea violencia familiar, podemos nosotros poner políticas, hacer talleres con padres o coordinar con las autoridades, ¿no? Si bien es cierto que no es suficiente con atender en el consultorio, la ética también implica la acción social. Entonces, aquí va la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de ética necesita el Perú? Una ética contextualizada que se adapte a nuestra realidad nacional, o debemos de culturalmente de ser sensibles, respetar las costumbres sin justificar el daño. Debe ser socialmente comprometida. Entender que muchos problemas de salud mental vienen de situaciones de pobreza o injusticia y debe ser políticamente consciente. ¿Por qué? Porque en el contexto también influye el sufrimiento.
En lo personal, como futura psicóloga y estudiante de psicología, creo que ser ético no es solo aplicar el código de ética del Colegio de Psicólogos, es también reflexionar constantemente, actuar con responsabilidad y sobre todo tener compromiso con el cambio social. Me gustaría trabajar no solo en consultas privadas, ¿no? Sino también en proyectos o comunidades educativas o de prevención. Creo que los psicólogos del Perú tenemos una gran tarea, que es construir una psicología útil, sensible y adaptada a las personas reales que viven en nuestro país. Como para resumir el artículo que yo les he brindado, la ética en la psicología peruana no puede ser importante ni rígida. Debe construirse desde nuestras propias necesidades, escuchando a las personas, respetando su cultura y buscando siempre, pero siempre la justicia y el bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.